Y hoy el mensaje es un tanto trágico, pero aún de las cosas malas o de los malos ejemplos podemos aprender. Quiero decirte algo, hermano, la Biblia es un libro inspirado por Dios y Dios nunca nos va a ocultar las dos caras de una misma moneda. Así como Él nos presenta los buenos ejemplos, también en la Biblia vamos a encontrar malos ejemplos. ¿Para qué incluyó Dios los malos ejemplos? Para que podamos también aprender de ellos. No todas las personas, no todos los personajes de la Biblia decidieron tomar la oportunidad de un nuevo comienzo. Hubo algunos que prefirieron quedarse, morirse con la suya, en su orgullo, y de ellos también tenemos que aprender. Hoy, como estamos en el marco de la celebración de la Cena del Señor, pues un personaje que vamos a incluir en nuestra lista de personajes con los que estamos aprendiendo de los nuevos comienzos, vamos a incluir hoy a Judas. Y Judas obviamente es un ejemplo de no seguir, de no imitar. Entre todos los estudios que podamos tener durante este año de perfiles de personajes, vamos a estar de cuando en cuando introduciendo algunos personajes que hicieron lo incorrecto, que hicieron lo malo, que se equivocaron en sus decisiones. ¿Para qué? Para que nos queden allí como un ejemplo a no imitar. Judas tuvo la bendición de ser escogido por Dios para formar el grupo selecto de los 12. Fíjate hasta dónde llegó Judas. No por sus méritos, obviamente, sino por la gracia de Dios. Pero esa gracia que le escogió, que le seleccionó para formar parte de un grupo especial, Judas nunca la pudo entender. Vamos a ver estos 4 errores del apóstol, el apóstol traidor, como le conocemos hoy día. ¿Qué es lo primero que hizo mal Judas? La Biblia dice en el Salmo 41, verso 9, si quieres buscarlo. Fíjate desde cuántos siglos antes ya se había profetizado acerca de la traición de uno de los cercanos al Mesías. En el Salmo 41, verso 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este es un salmo profético que anuncia la traición de alguien muy cercano al Mesías. Yo no sé si tú alcanzas a ver allí o en algún comentario bíblico que diga el nombre del traidor. Para nada. La profecía solo está incluida allí como una advertencia. ¿Cuál fue el error de Judas? Ignoró las escrituras. Ignoró las escrituras. Cuidado, hermano, en el 2021, si tú decides ignorar las escrituras, vas a estar a la deriva, vas a estar sin defensa, sin protección. Judas no se apercibió a sí mismo para ponerse en alerta de tal manera que, sabiendo la profecía, él pudiera cuidarse para no ser tentado por el diablo, para no dejarse engañar. Él debió, junto con todos los demás, guardarse, acercarse más a Cristo, porque si él hubiese conocido la escritura, sabría que uno de esos 12 habría de traicionarlo. Aunque no decía su nombre, sí estaba muy claro allí que uno de ese grupo habría de traicionar a Jesús. Hay muchas profecías en la Biblia con respecto a nuestro futuro, pero al igual que la profecía sobre el traidor, no dice nombres. No dice allí: y el amor de Débora se enfriará.
o el amor de Priscila, o el amor de Armando, o el amor de Adriana. No dice el nombre de nadie, pero sí dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Entrarás tú en los muchos? No ignores las escrituras, porque ellas nos advierten, ellas nos aperciben, nos alertan para evitar caer en los engaños del diablo y en el pecado. El primer error de Judas fue ignorarlas. Segundo error de Judas: no trabajó durante el tiempo que caminó con Jesús en corregir su hábito pecaminoso. Juan capítulo 12, verso 6, dice que Judas tenía una función en el grupo de los 12. Jesús le había asignado la tarea de ser el tesorero, de ser el que juntaba el dinero, el que lo recogía, el que lo administraba y el que lo guardaba para las necesidades del grupo mientras hacían el ministerio itinerante. Con ese dinero Jesús podía viajar, Jesús podía proveer comida para el grupo, Jesús podía hacer muchas cosas. Pero en ese pasaje de Juan capítulo 12, verso 6, dice que Judas acostumbraba a sustraer dinero de la bolsa del tesoro. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No quiere decir que Judas lo hizo una vez y nada más. Si dice que tenía la costumbre, quiere decir que lo hacía frecuentemente, con cierta regularidad. Él pudo haber venido con Jesús y contarle su problema y decirle: Señor, tengo problemas con la codicia. Jesús predicó sobre la codicia en muchas ocasiones, sobre el amor al dinero. ¿Por qué Judas no se confrontó con la palabra de Jesús y se presentó ante él y le dijo: Señor, quiero confesarte que tengo esta situación en mi corazón? Me siento atraído por el dinero, lo codicio, lo ambiciono. Ese dinero que Judas sustraía de la bolsa del tesoro no era para buenas obras. No era para dar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Seguramente ese dinero que Judas sustraía era para intereses personales. No dice la Biblia en qué se lo gastaba o en qué lo invertía. Pero sí nos revela que en el corazón de Judas había un problema de pecado. ¿Y sabes qué pasa, hermano? Cuando ese pecado no lo traemos a la verdad, a la luz, cuando lo queremos dejar en lo oculto, cuando no queremos confrontarlo con el consejo de Dios, pues ese hábito se va convirtiendo en una atadura, en un yugo tan fuerte y tan pesado que entonces nos lleva a otros pecados. Imagínate, yo no sé cómo le hacía Judas cuando le pedían el saldo de cuentas. No solo robaba, quiere decir que para mantener el robo oculto tuvo que haber también mentido. ¿En qué invertía ese dinero que robaba? También quizás era en asuntos pecaminosos. Así que no dejes que tu pecado crezca. Tan pronto como seas descubierto, tan pronto como sea revelado, ven a los pies de Jesús y confiésalo. El segundo error de Judas fue que no trabajó para corregir su hábito pecaminoso. El tercer error, y ya estamos hablando de la etapa final, justamente ya en el marco de la comunión que Jesús quería celebrar con sus discípulos, dice que Jesús les pidió que buscasen un aposento alto, un cuarto en el segundo piso donde pudieran celebrar la Pascua. Y esa Pascua iba a ser tan significativa porque Jesús le iba a revelar a sus discípulos que a partir de ahora, con su sacrificio, esa Pascua iba a ser una Pascua con un sentido diferente.
Ya no iba a ser solo una fiesta de celebración propia del pueblo de Israel. Se iba a convertir también en tu Pascua y en mi Pascua. El verdadero Cordero perfecto, sin defectos, iba a ser inmolado y sacrificado, y su sangre iba a cubrir el dintel de la puerta de mi corazón, para que la muerte y el pecado ya no tuvieran señorío sobre mí. Ahora Jesús iba a celebrar la Pascua, pero a darle su verdadero sentido. Y antes de celebrarla, Jesús quiso hacer con sus discípulos un acto de amor y de gracia final, o no final, previo al mayor acto de gracia, que era morir en la cruz. ¿Qué hizo? Tú lo recuerdas. Cuando entraron a aquel aposento, después de un momento, Jesús se levantó de la mesa y tomó una toalla, tomó aquella vasija con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. En ese cuarto, en ese aposento, estaban todos los discípulos, incluyendo a Judas. Judas también fue invitado a celebrar la Pascua. Jesús no lo excluyó hasta ese momento. Jesús pudo haber tomado la toalla y la vasija, y cuando llegaba el turno de Judas pudo haberlo brincado. Pudo haber dicho: tú no, me voy con el que sigue. Pero aún así Jesús lavó los pies de los discípulos. En ese relato que se encuentra en Juan capítulo 13, vemos que un discípulo sí habla. Y aquí era una buena oportunidad para que Judas hubiese sido esa persona. Imagínate sentir las manos de Jesús, manos que en unos minutos o en unas horas más tarde iban a ser clavadas, ensangrentadas, heridas. Sentir sus manos acariciando tus pies, lavándolos, vertiendo el agua, secándolos con la toalla, haciendo ese acto tan humilde, tan bello de gracia. Jesús está extendiendo gracia y perdón a través de ese acto. Y el único que brinca es Pedro y dice: Señor, no puedo permitir que tú hagas esto, no puedo permitir que te humilles. ¿Por qué no habló Judas? Allí era un buen momento para que, a pesar de ser un ladrón, un mentiroso, a pesar de ignorar las escrituras, pudiera haber dicho: Señor, necesito de ti. Que hubiera dicho como Pedro: no solo los pies, lávame todo, Señor, porque tengo necesidad de ti. El mismo capítulo dice al inicio del relato que ya Satanás había entrado en él y lo había inducido de tal manera que ya Judas estaba planeando la manera de cómo entregar a Jesús. Judas estaba allí en el aposento alto, pero ya no estaba allí. Ya era un infiltrado, en el mal sentido de la palabra, no en el sentido de nuestros infiltrados. Pero su corazón ya estaba lejos, ya tenía otro dueño. No aceptó la gracia. El tercer error de Judas es que no aceptó la gracia. Ustedes dirán: pero sí se dejó lavar los pies. Sí, pero ese era solo un acto simbólico que iba dirigido al corazón. Por eso Pedro saltó, porque vio su inmundicia, vio su pecado y dijo: Señor, no hagas esto. Jesús dijo: si no lo hago, no tendrás parte conmigo. Y por eso Pedro dice: entonces todo, no nada más los pies. Pero Judas decidió quedarse como yo cuando era chiquito, calladito. ¿Sí? Esa es otra historia que después les contaré. Por lo pronto se los dejo ahí en puntos suspensivos, en dudas. Es una anécdota mía. Bueno, cuarto error de Judas. A pesar, fíjense, todavía del lavado de los pies,
Todavía Jesús le permitió quedarse a la cena, a celebrar la Pascua. Allí era una buena oportunidad para que Jesús lo hubiera corrido y le hubiera dicho, ¿sabes qué, Judas? Ya vete. Pero no, todavía el Señor le permitió participar del pan, de la copa del vino. Y entonces Jesús dice, estoy triste. Estoy triste. Porque en este momento se está cumpliendo la profecía del Salmo 41:9. ¿Recuerdas lo que leí al principio? Que la traición vendría de uno tan cercano que era capaz de mojar el pan en el mismo plato que Jesús. Y para los que hemos ido a algún país de Oriente sabemos que todos comen del mismo plato. Allí no te dan platos individuales para que te sirvas, solo ponen un gran plato en el centro de la mesa y todos toman su pedazo de pan o de tortilla y empiezan a comer, a tomar de ahí del mismo plato inmenso que está al centro. Esa es una costumbre en Oriente. Así que Judas metió su mano, metió su pan ahí en el mismo plato que Jesús. Jesús le dice, hoy uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos, los otros 11, cuando oyen esas palabras de Jesús, dicen, ¿seré yo, maestro? Ellos están preocupados realmente. Pero cuando Judas también hace la pregunta, ¿acaso seré yo? Ya esa pregunta de Judas no era sincera. Ya era muy falsa, muy hipócrita, solo para no quedar mal delante de los demás. ¿Por qué? Porque él ya había hecho su plan. Él ya tenía su propia agenda. Por eso, hasta ese momento, es que Jesús le dice a Judas, ¿sabes qué, Judas? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y entonces Judas sale. Judas se va del aposento. Después de haberle lavado los pies, después de haber celebrado la Pascua con Jesús, se va hasta ese momento para llevar a cabo, para ejecutar su plan. Los demás discípulos creyeron que Jesús lo estaba mandando por más pan, pero Jesús y Judas sabían de qué estaban hablando. ¿Cuál fue el cuarto error de Judas? No aprovechó la oportunidad de confesar al ser confrontado. Cuando Judas preguntó, ¿acaso seré yo? ¿Recuerdas cuál fue la respuesta de Jesús? A los demás discípulos cuando dijeron, ¿acaso seré yo, maestro? Jesús no les respondió. Pero cuando Judas dijo, ¿acaso seré yo, maestro? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Ahí Jesús lo está descubriendo. Jesús sabía que Judas era el traidor. Allí era el momento, fíjate, otra oportunidad, ya es la cuarta oportunidad para Judas, de que él pudiera haber confesado y decir, Señor, me descubriste, tienes razón, hice un plan para entregarte, te he vendido por 30 monedas de plata, hice un convenio con los sacerdotes, pero prefirió morirse con la suya. Prefirió morirse con la suya. Como muchos de nosotros también tomamos esa clase de decisiones. Fíjate el ciclo de descenso de Judas. Ignoró las escrituras. No trabajó en corregir su hábito pecaminoso. No aceptó la gracia que le fue otorgada. Y no aprovechó la oportunidad de confesar sus pecados cuando fue descubierto. ¿Conoces dónde acabó Judas? Todavía, ya no quise incluir una quinta, pero todavía cuando hace el trato con los sacerdotes, les dice, yo se los voy a entregar, los voy a guiar a donde él se esconde. Al que yo le dé un beso, esa será la señal de que esa es la persona a la que deben de, ¿cómo se dice? Aprisionar,
llevar preso, de aprenderlo. Así que cuando llega al huerto de Getsemaní con todos los oficiales y llega Judas delante de Jesús y le planta un beso, todavía Jesús le dice: amigo, ¿a qué has venido? ¿Acaso Jesús es ignorante? ¿Acaso Jesús está haciendo el tonto? No, todavía allí le está dando una última oportunidad. Amigo, pudo haberle dicho: asqueroso traidor, quítate de mi presencia, lárgate de mi vista. Pero no le dijo eso. Amigo, ¿a qué has venido? Allí Judas pudo haber caído rendido a los pies de Jesús y decirle: maestro, he cometido tantos errores, ya no sé cómo resolver esto. Los he dirigido hasta ti para entregarte. Me dieron tanto dinero, pero quiero salir de esta situación, por favor, ayúdame. Pero no dio marcha atrás. Se mantuvo firme en sus decisiones equivocadas. Y el final de Judas es un final triste, no solo en la tierra, sino por la eternidad. Atormentado por sus demonios internos, Judas se da cuenta de que cometió un error, va y regresa aquel dinero, y desesperado para quitarse ese peso de culpa, toma la decisión de ir a ahorcarse. Algunos dicen que mientras se ahorcaba el palo, la rama se quebró y entonces Judas cayó de cabeza y ahí se partió, derramando todas sus entrañas. Es un final horrible, pero que no se compara con el tormento eterno en el lago de fuego y de azufre. Eso sí es peor, eso sí es terrible. Judas pudo tener un nuevo comienzo. No dudo de la gracia de Dios, de si él se hubiera presentado ante Jesús arrepentido, sincero, con un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, entonces otra hubiese sido la historia. La gracia de Jesús le habría alcanzado. Pero cuando tú decides rechazarla, como dice el himnólogo, arrepiéntete ahora, porque llegará un tiempo en el cual más gracia ya no habrá. Ya no habrá oportunidad de arrepentimiento, ya no habrá tiempo. Hermanos, el 2021 puede ser un año esplendoroso, magnífico, maravilloso, si como Moisés, si como Noé, si como José, si como Jacob, si como Elías o Rebeca o Lea, los personajes que hemos visto, sabes aprovechar tu oportunidad. Pero 2021 también puede convertirse en un año negro, terrorífico, espantoso, peor que si te diera COVID-19, con nueva cepa, peor todavía. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que el virus del pecado y del orgullo arraigado en el corazón. Judas, el nombre de Judas viene de la misma raíz de el nombre Judá. ¿Recuerdas que Judá fue uno de los nombres con los que Lea nombró a uno de sus hijos? Al cuarto hijo, el que justamente inició el cambio en la vida de Lea. Y Judá significa alabado sea Dios. Así que el nombre de Judas puede significar alabado sea Dios. Pero hay una variante del nombre que también puede significar el que se alaba a sí mismo. Entonces Judas puede significar una persona tan llena de orgullo
tan egocéntrica que prefiere morirse con la suya antes que doblegarse ante la gracia de Dios. ¿Qué vas a elegir? ¿Cuál significado del nombre de Judas vas a elegir? Todos tenemos, tú y yo, tenemos el potencial de ser Judas para alabanza de Dios o Judas para alabarnos a nosotros mismos. Y el ejemplo está en el mismo grupo de los 12, porque has de recordar que en ese grupo había 2 Judas. Judas Iscariote, que fue el traidor, y Judas Tadeo, uno que sí siguió a Jesús hasta el final y que dio su vida en proclamar el evangelio. Aquel otro Judas sí alabó a Dios, y este Judas, el de nuestra historia, terminó por alabarse a sí mismo. Qué triste, porque puedo ver en esta historia las muchas oportunidades que Jesús le brindó, porque Jesús amaba a Judas. Pero Jesús no te va a obligar a amarlo. Esa es una elección que cada uno de nosotros tomamos. Y si tú no quieres amar a Dios, si tú no quieres amar a Jesús, entonces, aunque Él te ame, Él te dejará ir. Él te permitirá escoger. Y así como la historia del joven rico que dice que Jesús lo amó, pero aquel joven, cuando fue confrontado con lo más duro en su corazón, que era dar todos sus bienes a los pobres, dice que se retiró muy triste porque amaba mucho los dineros, el bien que tenía. A pesar de que Jesús lo amó, Jesús no obligó a ese joven rico a que lo amara a Él. Qué increíble es el amor de Dios. Ahí va a estar Él brindando oportunidad tras oportunidad, gracia sobre gracia. Pero hermano, no abuses de ella, porque si no la tomas en el momento oportuno, probablemente ya no habrá otra oportunidad. Aprende de Judas. Deja que el nuevo comienzo que Jesús quiere hacer en tu vida se convierta en una realidad en este año. No dejes pasar tu momento, no dejes pasar tu oportunidad. No sé si te has dado cuenta que en los círculos cristianos manejamos ciertas frases, cierto vocabulario religioso para animarnos, y la frasecita que ha estado de moda desde el año pasado es: lo mejor está por venir. Tú escuchas a pastores, a líderes, a personas, a misioneros incluso, que firman sus cartas, concluyen sus sermones diciendo: lo mejor está por venir. Y yo diría: sí, lo mejor está por venir si aprovechas la oportunidad. Pero si no la aprovechas, si no tomas una decisión, entonces lo mejor no está por venir. Más bien sería: lo peor está por venir. Yo quiero ser un Judas para alabanza de Dios, no para la mía propia. Mientras celebramos la ordenanza, recuerda que esta es una mesa que representa gracia, oportunidad, reconciliación, perdón, nuevo comienzo. Pero si no tomas decisiones, aunque participes de la mesa, entonces tu rumbo seguirá yendo hacia lo malo. Recuerda, participar de los elementos no es lo que nos cambia, son las decisiones que tomamos a raíz de participar de los elementos. Judas se olvidó que al tomar de aquella copa y al comer de ese pan, Jesús le estaba diciendo:
Voy a entregar mi vida por amor a ti. Ignoró eso. Terminó muerto, atormentado, y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Tomar tu copa, tu jugo de uva, tu galleta hoy no te garantiza el cambio. Lo que te va a garantizar el cambio, el nuevo comienzo, son las decisiones que tomes a raíz de entender que esta sangre y que este cuerpo fueron dados por ti para brindarte esa oportunidad. Que no se te olvide nunca, 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 que lo que hoy ves como una copita y una galletita, lo hacemos en memoria de aquel cuya galletita era su cuerpo y cuya copita era su sangre, derramadas por ti y por mí. Dios, oramos pidiéndote que de este mal ejemplo de Judas podamos aprender. No queremos, Dios, convertirnos en alabadores de nosotros mismos, orgullosos y egoístas. Queremos ser, Señor, personas que alaben tu nombre, que reconozcan tu presencia en nuestra vida, para que toda la gloria y toda la adoración sean para ti. Que no ignoremos, Señor, las Escrituras. Que seamos capaces este año de trabajar en corregir nuestros hábitos pecaminosos. Que tengamos la humildad para aceptar tu gracia y también el valor, Señor, para confesar y arrepentirnos de nuestros pecados cuando seamos descubiertos por tu palabra, cuando la luz nos alumbre y nos señale que los culpables somos nosotros. Bendice ahora este tiempo, Dios, que al beber de la copa y al tomar del pan, mucha gratitud y mucho compromiso broten desde lo más profundo de nuestro corazón. En Jesús te lo pido. Amén.